personales. Me voy a permitir presentar a quienes integran este panel. En primer término vamos a presentar, los vamos a nombrar a todos y posteriormente vamos a iniciar de acuerdo al programa, como se estableció el orden, para que en ese mismo se hagan las intervenciones. Y en primer término quiero presentar a ustedes al maestro Óscar Guerra Fort, quien es consejero ciudadano presidente del InfoDF, a quien le pido un fuerte aplauso, por favor. A la maestra Mayra Romero Gaitán, comisionada del órgano garante de Tlaxcala. Al licenciado Federico Guzmán Tamayo, comisionado del InfoEM. La licenciada Teresa Guajardo Bertanga, consejera presidenta del ICAI. Y al maestro Miguel Ángel Carro Aguirre, también del órgano garante, comisionado órgano garante de Tlaxcala. Y siguiendo con el orden, me permito leer unas breves líneas del amplio currículum que tiene el maestro Óscar Mauricio Guerra Fort, que entre otras cosas es actual presidente del InfoDF. Tiene maestría en Ciencias Económicas por la Unidad Académica del Posgrado del CCH de la Universidad Nacional Autónoma de México. Áreas de conocimiento: economía política de la transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas, finanzas públicas, teoría económica, con una experiencia laboral muy amplia, que no vamos a señalarla toda, pero sí es bien conocido por nosotros. Nos ha hecho el honor en repetidas ocasiones de visitarnos en nuestro estado, en diferentes municipios, y a quien le agradecemos todo el apoyo que hemos recibido con su valiosa experiencia e información que nos ha brindado. Vamos a hacer en primer lugar el uso de la voz al maestro Óscar Mauricio Guerra Fort. Pues muy buenas tardes a todos ustedes. Agradezco la amable invitación que nos ha hecho el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Baja California. De verdad me da mucho gusto estar aquí y estar festejando pues, los 2 primeros años de funcionamiento, bueno, casi 2 años de funcionamiento de este instituto. Me tocó casi verlo desde que estaba en formación, todavía no estaba como instituto, venimos varias veces la gente de la Comaí a tratar de que pues se diera obviamente en esta entidad un instituto de transparencia como ya era en todo el país, y qué bueno que está así. El informe que hoy hemos escuchado pues nos da cuenta que en menos de 2 años se ha avanzado muchísimo, digamos, en ese sentido. Hay entidades que tenemos casi 10 años, digamos, desde la primera ley en ese sentido, y creo que en 2 años pues digamos se ha avanzado muchísimo para estar hoy pues casi digamos al nivel de todas las entidades del país. Obviamente quiero agradecer la amable invitación que nos hizo el instituto, a su presidente Adrián y a las dos, a la consejera y al consejero del pleno de este instituto, por estar aquí. Bueno, ya se ha dicho mucho sobre los datos personales. Las dos ponentes anteriores creo que han puesto en contexto perfectamente el inicio, los objetivos, las características del derecho a la protección de datos personales. Yo lo que quisiera, digamos, simplemente agregar a lo dicho son 3 cuestiones. Un poco, cuáles, digamos, las características que a nivel nacional tenemos, cuál es el estado que guarda ahorita la normatividad y la legislación sobre la protección de datos personales. Podemos decir que el derecho, en términos muy generales, está tutelado en las 32 entidades del país. El problema es que en 23 estados simplemente está tutelado, ya se ha dicho, como un capítulo en la parte de acceso a la información, principalmente cuando se habla de información confidencial, ¿sí? O información que tiene que ver con la vida privada de los individuos, ¿no? Y solo, como ya también se ha dicho, solo hay 9 leyes ahora en el país, leyes estatales, caso de Colima, Guanajuato, Oaxaca, Distrito Federal, Campeche, Tlaxcala, Veracruz, Estado de México y Chihuahua. Son, digamos, los que ya tienen una norma específica en la materia. Creo que la tendencia, digamos, aunque hoy no es obviamente a tener una ley, digamos, en materia de datos personales específica, porque como ya también se ha dicho aquí, la materia de datos personales es una materia muy específica
que no puede ser vista como solo una parte del acceso a la información. Es cierto que hay contacto entre estos dos derechos, pero son derechos específicos que tienen características propias. ¿Por qué, digamos, es importante tener una ley específica en materia de datos personales? Uno, para asegurar que los datos se tratarán en el marco, obviamente, de esa ley, y de que esa ley tendrá que decir o tendrá que establecer que no se recabarán datos que no sean necesarios para el ejercicio de la función pública. Estoy hablando obviamente de datos en posición del sector público. Por ejemplo, esta característica que puede ser tan evidente de que no se recabarán datos que no sean necesarios, no está en las leyes de acceso, ¿sí? Digamos, en el capítulo de confidencialidad. Procurar que los datos recabados sean de calidad, guardar la confidencialidad de la información de carácter personal a la que se tenga acceso. Se deberán adoptar medidas de seguridad para evitar su pérdida, sustracción indebida, accesos no autorizados o alteración de los propios datos. Conservar la información solo por el tiempo que sea necesario conforme a las leyes, garantizando así el derecho al olvido de las personas. Informar al titular de los datos sobre la forma en la cual serán tratados sus datos, para que éste pueda dar consentimiento informado. Tratar los datos con el consentimiento del particular y garantizar al particular el ejercicio de su derecho a acceder, ratificar, cancelar o oponerse al tratamiento de sus propios datos. Estas cuestiones tan simples no están contempladas en 23 leyes, solo en 8, también de manera heterogénea, pero en 9 leyes en el país. Yo quisiera después pasar un poco a cuál ha sido la experiencia en el caso del Distrito Federal en la materia, ya al tener específicamente una ley de protección de datos personales. Si se pasa un poquito adelante. Bueno, lo que vemos en esta lámina es que hay mexicanos de primera o de segunda, dependiendo de la entidad donde vivan, donde son más o menos protegidos sus datos personales. Y esto pues es una injusticia. Bueno, la gráfica esta nos muestra el número de solicitudes ARPU que el Distrito Federal ha tenido, sí, ya ha venido un incremento importante de 2.000 a casi ya 6.000 solicitudes ARCO que tuvimos, digamos, el año pasado. También en la otra lámina, que no se ve mucho, tenemos los recursos de revisión que han sido interpuestos en la materia, ¿sí? Los cuales ya llegan alrededor de 180 y nos dan, digamos, un índice de recurrencia o de queja de 2.19 en la materia. Yo quisiera decir algo aquí muy importante, que a diferencia del derecho al acceso a la información, en el cual muchas veces no es la única forma de medirlo, pero se mide principalmente por las dos formas, que es cuántas gentes ingresan a los portales de transparencia de los sujetos obligados. Y esto la gente lo hace de forma voluntaria. Ojalá que la gente lo hiciera, la mayoría de la gente, pero esto es una decisión personal. Yo quiero informarme de cuántos contratos, o quiero ver cuánto le pagan al consejo presidente del Infodef, etcétera, etcétera. Pero lo hacen. También la solicitud de acceso a la información, que es la otra forma, es el derecho pasivo, y el activo es cuántas solicitudes, digamos, hacen los ciudadanos en términos per cápita, etcétera, etcétera, pero también esa voluntad del ciudadano o de la persona, porque recordemos que es un derecho que va, digamos, supera, digamos, no solo para los ciudadanos, sino para cualquier persona. Esto está bien, y, digamos, ojalá se pueda expandir más este derecho en todo el país, porque finalmente garantizará una mayor participación de los ciudadanos y esperamos mejores gobiernos con ello. Pero el derecho a la protección de datos personales no es un derecho. Qué bueno que existe la posibilidad de que la gente pueda interponer, digamos, solicitudes ARCO, en ese sentido, pues para acceder, cancelar, ratificar. Pero, digamos, es una cuestión importante. Pero lo más importante de este derecho, a diferencia del acceso, es que todas las personas están involucradas. Aquí no es de que si yo quiero hacer una solicitud o no quiero hacer una solicitud. Todas las personas en algún momento han dado un dato, digamos, desde que nacieron, ¿sí? Al sector público, desde que pasaron por una escuela pública, desde que ingresaron a un hospital, desde que están en un programa social, desde que sacaron su licencia, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las personas, que pongan ustedes a pensar, están aquí, cuántos datos, digamos, tiene el sector público de su entidad y también a nivel federal sobre nuestras personas. Entonces es un derecho que a todos atañe, uno lo ejerza o no lo ejerza, digamos, como solicitudes ARCO. Y entonces lo que estas leyes deben tratar es procurar que esa información que las personas han dado de buena voluntad para poder hacer un trámite, recibir un servicio, etcétera, esa información solo sea utilizada para ese fin. Y cuando el fin desaparezca, ese dato también tendrá que desaparecer, digamos, de la autoridad. Y que, como decimos, las personas puedan irse a dormir tranquilas, ¿sí? Aunque no ejerzan el derecho, porque saben que hay una ley, ya hay un órgano que tutela ese derecho,
que les permite, digamos, saber que ese dato no será utilizado con fines comerciales, que no será utilizado con cuestiones, digamos, que puedan poner en riesgo su seguridad personal, su patrimonio personal, etcétera, etcétera, y eso es, digamos, lo que tiene este derecho, que involucra a todos, hagan o no hagan solicitud de SARCO, ¿no? Entonces yo creo que por eso es muy importante. Voy a terminar con una cuestión que pues obviamente nos atañe a todos y que está en la discusión. El dictamen de la Cámara de Senadores abrió la puerta para que se pueda promulgar una ley general, no solo en materia de acceso a la información, sino en materia de acceso a la información y en materia de protección de datos personales, además de la de archivos. Y con esto, obviamente, sería el impulso, el que impulsaría, catapulta, gracias, mencionado, que hubiera leyes en todas las entidades, porque al ser una norma constitucional y estar regida en una ley general, obligaría a todas las entidades del país a, digamos, tener su ley específica. ¿Qué características, o sea, con esa promulgación, si así fuera, ojalá, porque en el dictamen de la Cámara de Diputados ya el asunto se volvió muy confuso, no se sabe si estamos hablando de una sola ley, en la cual está otra vez un capítulo de datos personales, que sería, digamos, la interpretación yo creo que no correcta, sino que deben ser dos leyes por separado, con sus puntos, digamos, de coincidencia, pero en su normatividad específica, ¿no? Lo que se le llama, obviamente, pues se tendría que ver el impacto normativo entre estas dos y en otras muchas leyes, digamos, que están relacionadas con estos dos derechos. Bueno, con la posible promulgación de una ley general de protección de datos personales, se buscaría, digamos, o tendría que tener las siguientes, digamos, características y, digamos, este sería su objetivo. Uno, homologar y armonizar el marco normativo en materia de protección de datos personales en los ámbitos federal, estatal y del sector privado. Hacer efectivo el derecho a la privacidad mediante la protección de los datos personales en todas las entidades federativas sin que se establezcan brechas significativas como lo hay hoy. Establecer criterios comunes en la definición e identificación de los sujetos obligados y de las autoridades reguladoras y sancionadoras. Establecer criterios comunes en la definición e identificación de los sistemas de datos personales en que son tratados estos datos, los niveles a adoptar para su protección, los criterios para su disposición y conservación, las reglas para su transmisión, los criterios de excepción del ejercicio de estos derechos. Considerar el avance de las nuevas tecnologías, las últimas tendencias en mecanismos de seguridad de la información, los mecanismos de privacidad, las medidas y la transferencia de datos entre instituciones a nivel nacional e internacional. Establecer y adoptar los mismos principios rectores que regulan el derecho a la privacidad y la protección de datos conforme a la Declaración de Madrid del 2010. Adoptar criterios y procedimientos simples y comunes en el reconocimiento y ejercicio de los derechos SARCO. Establecer obligaciones claras y comunes a los responsables y usuarios en el tratamiento de los datos y establecer estándares en la adopción de medidas de seguridad. También legislar sobre el derecho al olvido y legislar sobre el derecho a la protección de los datos personales de las personas que fallecen. Otras cuestiones que creemos que es necesario, a lo mejor ya en una normatividad secundaria, es que tenemos que tener esquemas que normen el tema de la protección de datos personales en lo que hoy es la videovigilancia. Actualmente existe una regulación inadecuada en este tema, que es una práctica cada vez más utilizada para procurar la seguridad de los capitalinos y de otras partes del país. Regular en qué supuestos se podrá o no divulgar datos personales de presuntos responsables. Nosotros en el DF cada vez ya hemos tenido casi alrededor de 70 denuncias vía, digamos, la violación a los datos personales de presuntos responsables, en la cual la denuncia en la mayoría de los casos ha sido lícita y hemos tenido que hacer la sanción. No hay una normativa específica en ese sentido, porque la ley solo dice que en los casos de seguridad nacional o de seguridad se podrá exceptuar, digamos, la protección de las personas, pero no habla, digamos, más allá. Nosotros pensamos que hay una regulación importante sobre el tema. No es un anuncio, les recomiendo el último ensayo que publicó el InfoDF de Miguel Carbonell, acaba de salir, que toca este tema sobre la privacidad o los datos personales en la impartición y procuración de justicia en el país. Establecer procedimientos más claros y sencillos en el trámite y atención de las solicitudes SARCO, la definición clara y precisa de la prueba de interés público como solución eficaz a resolver en los casos conducentes la atención entre los derechos de acceso y la privacidad. O sea, la prueba de interés público se vuelve fundamental en su definición.
elementos y procedimientos para la realización de ejercicios de ponderación de derechos en relación con la prueba de interés público. La regulación de cómo deben realizarse las visitas de inspección que realicen los institutos. Reconocimiento expreso de los particulares para presentar denuncias por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley, la cual será una vía independiente al recurso de revisión, en el cual solo se procederá en caso de inconformidad con la atención a las solicitudes ARPO. Ampliación de las facultades de los institutos garantes de estos derechos, tipificar con mayor claridad las infracciones a la ley, reconocer mecanismos de coordinación entre las entidades federativas con el propio gobierno federal y con el Instituto Federal para la parte de datos privados, facultar a los institutos para denunciar ante el órgano competente federal, el IFAI, violaciones a la ley que haya en sus estados en materia de datos personales en posesión del sector público, entre otras cuestiones. Por lo cual, digamos, termino con esto, creo que la COMAI, como ya lo dijo nuestro presidente Eugenio Monterrey, pues debe hacer un atento llamado, un respetuoso llamado para que la Cámara de Diputados repiense esta minuta. Qué bueno que la minuta, digamos, no fue aprobada y se abrió un plazo, digamos, para repensar el asunto. Como lo dijimos en Mérida, la COMAI está acercándose con las diversas fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados para tener una reunión con ellos, junto con los senadores de las mismas fracciones parlamentarias, pues para que pueda haber una comunicación, cuando menos, entre lo que aprobó una fracción parlamentaria en el Senado con lo que se está discutiendo y se está procesando en la Cámara de Diputados, y que ojalá puedan resultar con lo que todas las fuerzas políticas se han comprometido desde el propio Ejecutivo Federal, de hacer, digamos, de la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los datos personales, pues reformas de gran calado que garanticen estos derechos que, digamos, ya están establecidos en la Constitución, en el artículo 1, como una de las principales reformas que se ha llevado en los últimos años en nuestro país. Muchas gracias. Agradecemos toda la información valiosa que nos da el maestro Óscar Guerra Fort, quien, entre otras cosas, habló de las características y estado que guarda la legislación en los estados. Él se pronuncia en favor de procurar que los datos recabados sean de calidad, conservar la información solo por el tiempo necesario, entre otras cosas. El derecho de protección de datos personales que a todos atañe, todos hemos dado datos, esta información solo debe ser utilizada para ese fin. Regular, entre otras cosas, la videovigilancia, el caos que puede dar los datos que damos personales cada uno. Realizar ejercicios en la ponderación de los derechos y reconocimientos expresos de particulares para presentar denuncias, y facultar a los institutos para denunciar las violaciones a los datos personales. Vamos a continuar con nuestra siguiente expositora, que es, en este caso, corresponde el turno a la licenciada en Derecho, Mayra Romero Gaitán, quien, entre otras cosas, fue presidente del órgano garante en Tlaxcala y ha realizado una serie de trabajos en esta materia, ha participado en diversas mesas, en foros, en congresos, todos relativos a esa materia de protección de datos personales y de acceso a la información, la cual el día de hoy nos va a compartir precisamente el tema que hoy nos ocupa, repitiendo, es retos y perspectivas del derecho a la protección de datos personales. Quisiera nada más recordarles que nos encontramos transmitiendo en vivo en Radio Universidad, en la estación 104.1 de FM en Mexicali, 95.5 FM en Ensenada, 1630 AM en Tijuana, y en vivo en nuestro portal de internet del Instituto de Transparencia, que es www.itair.com.org, y en www.uabcradio.mx. Ahora sí, tiene el uso de la voz, licenciada Mayra Romero Gaitán. Gracias, Enrique. Agradecerle al presidente por la invitación para estar aquí en este foro, que es de relevante importancia, toda vez que son temas que se están tratando a nivel nacional y deben de reflejarse también en los estados, para que se fortalezcan lo que es la protección de los datos personales en los órganos garantes. Y como ya bien lo señalaban, Baja California, al ser el último instituto en crearse, debe de estar fortalecido y promover ante su Asamblea Legislativa que se promulgue la Ley de Protección de Datos Personales para reforzar las facultades y atribuciones
que debe tener para que este derecho fundamental esté regulado conforme a la ley. La revolución tecnológica ha redimensionado las relaciones entre los hombres, así como las relaciones del ser humano con su contexto o marco cultural de convivencia, lo cual ha incidido en las esferas de los derechos humanos, permitiendo un mayor apego al reconocimiento del derecho a la intimidad, que poco a poco fue matizándose hasta surgir el derecho a la protección de los datos personales como un derecho subjetivo, autónomo y de tercera generación, característica de toda sociedad democrática, necesaria para dar respuesta a las nuevas pretensiones individuales, consecuencia de los cambios sociales que la informática ha ido introduciendo. Los individuos deben tener la libertad de disponer de su información y únicamente recaer en ellos el poder de decisión de quién, de qué manera, en qué momento y para qué fin serán utilizados dichos datos. El Estado de Derecho busca dotar a los ciudadanos de instrumentos para ejercer facultades de control o límites sobre sus datos en poder del gobierno o de los particulares. Así las cosas, el reconocimiento del derecho de protección de datos personales tiene como antecedente el denominado derecho a ser dejado en paz y poder disfrutar libremente de su privacidad. A nivel nacional, en 1917, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableció derechos relativos a la libertad individual vinculados con la intimidad de las personas, tales como la inviolabilidad de correspondencia y domicilio, así como del secreto de las comunicaciones privadas. Paulatinamente, el derecho de protección de datos personales marcó su diferencia con el derecho de intimidad, en virtud de que la protección de datos personales abarca instituciones públicas y privadas que recaban, usan, transmiten y conservan datos de personas físicas. La aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública presentó un acercamiento significativo en materia de datos personales, señalándolo como una limitante al derecho de acceso a la información pública. Por otra parte, con la reforma al artículo 6 constitucional se estableció la obligación de proteger la información referente a la vida privada y a los datos personales, mediante la aplicación de leyes de la materia que a nivel federal como estatal fueran elaboradas para tal fin y se otorgó el reconocimiento a los derechos ARCO. Mientras que la adición de un segundo párrafo al artículo 16 constitucional elevó al rango de derecho fundamental la protección de los datos personales. El reconocimiento de la protección de los datos personales como un derecho fundamental del individuo ha permitido dar los primeros pasos en la construcción de una consolidación normativa a nivel estatal que tiene como objetivo esencial el amparo, salvaguarda, de tratamiento y recolección de los datos personales que los diferentes entes públicos hacen para la realización de sus funciones. Por ejemplo, continuamente proporcionamos nuestros datos a las dependencias al requerir algún tipo de servicio público, como son servicios educativos, crediticios, de salud, entre otros. En el ámbito gubernamental se tiene un manejo masivo de datos con fines tributarios en materia del derecho del consumidor, datos relacionados con la actividad electoral de los ciudadanos o con la administración de justicia, lo cual conlleva que en algún momento pueda ser mal utilizada o con fines ilícitos, contrario para el que fueron recabados, lo cual puede tener consecuencias graves para el titular de dichos datos, que puede ir desde un acto de molestia, algún tipo de discriminación, al crear perfiles personales que puedan influir negativamente en su vida cotidiana o en un daño a su identidad o intimidad a través de delitos graves como el secuestro o el robo de identidad. Ahora bien, entre las características más importantes que contiene la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala, aprobada recientemente el año pasado, el 10 de mayo de 2012, hace referencia a los principios rectores en materia de datos personales, que son licitud, consentimiento, calidad de los datos, confidencialidad, seguridad, disponibilidad y temporalidad. Reconoce y regula el ejercicio de los derechos ARCOS, previendo como medio de defensa al agravio que cause la respuesta que recaiga la solicitud respecto al ejercicio de dichos derechos, el llamado recurso de revisión. Regula también el aviso de privacidad para que de forma previa al tratamiento de los datos personales se le informe al interesado para cuál es el fin y con qué motivos se están recabando esos datos. Se establecen las medidas y tipos de seguridad que cada uno de los sujetos obligados adoptará con el fin de garantizar la confidencialidad de los archivos y las bases de datos que se posean. Asimismo, detalla los diferentes niveles de seguridad, como es el básico, medio y el alto.
bajo los cuales se resguardan los datos personales, y su adopción dependerá de las características propias de la información. Regula el tratamiento, transferencia y cesión de los datos personales, prohíbe expresamente también recabar datos sensibles del menor o que tengan por objeto obtener información sobre los miembros de su familia. Asimismo, cuando se recaben datos personales de un menor, se deberá contar con el consentimiento expreso de sus padres o de quien ejerza la patria potestad o la tutela sobre él. Precisa las facultades y obligaciones del responsable de los datos personales. Aquí resaltar que todos los sujetos que están obligados por esta ley deberán nombrarlo. Y el órgano garante de transparencia es el órgano encargado de vigilar dicha ley y de garantizar la protección y el correcto tratamiento de los datos personales por parte de los sujetos obligados. Prevé la creación de un registro estatal de protección de datos personales como órgano técnico encargado de llevar el control de los sistemas de datos inscritos ante la Comisión. Respecto a este punto, cabe destacar que este registro estatal que se está estableciendo en el Estado ya se está alimentando la información con la que proporcionan todas las áreas responsables, y que gracias a un convenio de colaboración que se tuvo con el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la Comisión no tuvo que erogar ningún recurso para que se implementara dicho sistema, toda vez que no se dio los derechos para poder utilizarlo. Y finalmente se establece un catálogo de infracciones que van de leves a graves. Ahora bien, si bien es cierto, resulta indispensable la construcción y el fortalecimiento de un marco normativo eficiente y homogéneo, que se debe admitir el dinamismo social, exige que dichos ordenamientos respondan a las necesidades actuales y que no representen simples hojas de papel, como lo refería Lasalle, ya que en nuestros días la tecnología ha estado avanzando más rápido que la regulación en la materia, lo que ha traído como consecuencia que el continuo uso de las tecnologías de la información y las redes sociales sean un foco rojo que vulnere nuestra privacidad. Ello nos lleva a reflexionar y preguntarnos: ¿a qué retos nos enfrentamos actualmente en el manejo y protección de los datos personales en el sector público? Como lo señalaban, si no se logra una ley general de protección de datos personales, debemos promover la creación de ordenamientos específicos en el resto del país en materia de datos personales que impulsen una correcta regulación, así como impulsar las reformas a nivel estatal a efecto de que el derecho de protección de datos personales se consagre como un derecho fundamental independiente, no como una limitante o restricción al derecho de acceso a la información pública. Que los órganos garantes de transparencia sean los órganos encargados de velar por la protección de los datos personales a efecto de que haya una sinergia y correlación entre ambos derechos. Margen de una aplicación correcta y eficiente de las atribuciones administrativas, educativas, de vigilancia y evaluación con las que cuenten los órganos garantes en la materia. Dotar de recursos materiales y humanos a los órganos garantes a efecto de que estos puedan hacer frente a las nuevas tareas encomendadas en este tema. Fomentar y consolidar una cultura de la protección de los datos personales que permita a los ciudadanos conocer el contenido de los ordenamientos jurídicos que regulan dicha materia, así como la adopción de prácticas por parte de los titulares de los datos para un mejor manejo de nuestra información que evite o provenga afectaciones a nuestra vida privada o esfera íntima, que permitan la creación de patrones de conducta positivos. De igual manera, que las entidades públicas al tratar nuestros datos personales lo hagan al margen de respeto a la dignidad de la persona, proveyendo una adecuada seguridad en el manejo de los mismos. Nuestra ley, que tiene un año de vigencia, antes se encontraba en la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Se logró, con el trabajo del Congreso del Estado, la separación de dichas leyes para que se tuviera la normatividad correspondiente. Por eso también debemos promover en todos los estados que se implemente ya la normatividad establecida, y lamentablemente con esa separación de leyes nos quitaron la facultad de sanciones y multa a los sujetos obligados que no cumplían con esta normatividad. Cuando todavía teníamos esa ley, logramos multar a un ayuntamiento con 30 días de salario mínimo y la destrucción de ese sistema de datos personales porque no protegieron la información de una ex trabajadora de ese ayuntamiento. Y ahora seguimos ya a través del área de datos personales dando una difusión y una cultura de la protección de los datos personales en todas las entidades públicas a través de sus servidores correspondientes, y asimismo pedir que se siga socializando este tema con la sociedad para que ustedes mismos
son los que deben proteger esa información y saber qué información es la que ustedes le están proporcionando y cediendo ese poder a las dependencias. Muchas gracias. Agradecimiento a la maestra María Romero Gaitán, comisionada del órgano garante en Tlaxcala, quien en ella se pronuncia habla de la revolución tecnológica, de la informática, habla de que los individuos deben tener garantías en el tratamiento de sus datos personales, habla también de la información que puede ser mal utilizada en los procedimientos tanto de instituciones públicas como privadas, habló de medidas y tipos de seguridad que los sujetos obligados deben de tener para el tratamiento de los datos, se pronuncia para que los órganos garantes sean los responsables de garantizar este derecho y que se dote a los mismos de recursos materiales humanos para que sea posible el mismo. Habla también de socializar este tema y la importancia que debe tener el impacto en la sociedad. Agradecemos su atención y a continuación vamos a pedirle al licenciado Federico Guzmán Tamayo, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México, cuenta con una amplia experiencia en diversos cargos, entre los que destaca que fue asesor en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, fue asesor parlamentario, participando en la creación de la Ley Federal de Transparencia de Acceso a la Información Pública Gubernamental y últimamente, recientemente, asesoró en la reforma al artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través del cual se establecieron... ¿Vale? Y entre otras cosas fue aspirante a consejero electoral del Instituto Federal Electoral. Tiene el uso de la voz, licenciado Federico Guzmán Tamayo. La ficha cultural que se echaba de menos se fue con el principio actualizado. Bueno, antes que nada, agradecer. ¿Ahí quedó? ¿Ahí está? Bueno. Es que no quería agarrarlo, si no tardo más. Que lo ponga ahí. No. Gracias. Bueno, antes que nada, agradecer al Instituto de Transparencia de Baja California la invitación que hicieron en mi persona y la verdad la cálida bienvenida que nos dieron, particularmente a los comisionados. Agradecerle a Adrián Alcalá la invitación. Yo estoy a todos ustedes su agradecimiento por acompañarnos. En primer lugar, sí es importante, bajo esta tónica que se dice de socializar el tema de la protección de datos personales, pues seguir insistiendo en que en cada aspecto de nuestra vida dejamos huella de nuestros datos personales. Cuando utilizamos la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito, cuando utilicemos inclusive la tarjeta de Cinemex, de Cinépolis, generalmente ahí vamos dejando huella de nuestras preferencias de películas, de palomitas, etcétera, etcétera. Dejamos huella cuando pedimos una licencia de manejo, una licencia de funcionamiento, cuando tenemos una beca, cuando vamos al INSA, al ISSSTE, cuando vamos al ICEMIN, ahí vamos dejando huella de lo que somos. Y obviamente el tratamiento y la recolección de datos personales no es nueva, es antaño. Con la única diferencia, como se ha venido diciendo en este foro, es el tema del uso de la tecnología. Que a través del uso de la tecnología pues es más fácil recolectar y tratar estos datos en la computadora, en el internet, y poder obviamente crear de manera más fácil un perfil precisamente de la persona. Porque obviamente cuando íbamos anteriormente a los servicios de salud o educativos, pues se recolectaba de manera física, pero de aquí a que se genera un perfil de una persona pues era más complicado ir recolectando el papelito o el documento. Pero hoy a través del uso de la tecnología pues es más fácil obviamente establecer un perfil de una persona. Sí me gustaría comentar, como lo dijo hace un rato Adrián, que al final el tema de la protección de datos personales sí es un derecho en construcción, por lo menos en México. Es un derecho nuevo, es un derecho de tercera generación, pero que prácticamente en México estamos construyendo. Estamos construyendo y obviamente, sí, falta, me parece, camino que recorrer. Cuando se me invitó a mí al foro, particularmente me decían que tenía que referirme
a cuáles eran los retos que tenían que enfrentar particularmente los órganos garantes. A mí me parece que el primer reto que enfrentan los organismos garantes de la protección de datos personales, porque no hay que olvidar que con la reforma del artículo 6 constitucional o con las leyes locales o con la ley federal, los órganos de transparencia y acceso a la información nacimos en una dualidad de garantismo. Nacimos por un lado en el tema de garantizar y asegurar la transparencia y el acceso a la información pública, pero como se puso un límite al ejercicio del derecho de acceso a la información, que era la protección de los datos personales y de la vida privada, nos convertimos ahí en garantes de la protección de datos personales, sin dejar de olvidar, como ya se señaló hace un rato, que al principio en México, por lo pronto, la protección de los datos personales nace como un límite al ejercicio del derecho. Es con la reforma al artículo 16 constitucional donde nace un nuevo derecho, que es la protección de los datos personales, pero como derecho fundamental autónomo, distinto y distinguible, ¿sí?, del acceso a la información. Eso que hay que acotar. Y creo que los órganos garantes, el primer reto que tienen, ya se mencionó aquí, pero me parece que es el primer reto que se tiene, es el de contar con una regulación apropiada, pertinente, oportuna y debida en materia de protección de datos personales. Obviamente aclarando en posesión de sujetos obligados de la entidad federativa de donde se es competente. Yo simple y sencillamente comentar que esto inclusive lo vivimos en el Estado de México. Nosotros durante mucho tiempo no teníamos una ley de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados de la entidad federativa. Y tristemente en 5 o 6 artículos venía un referente sobre el tema de datos personales. Inclusive no guardaba congruencia con los estándares internacionales. Tímidamente se hablaba del principio, de manera implícita, que no explícita, del principio de consentimiento, del principio de licitud, y ahí se perdió nuestra ley de transparencia. Yo en un primer momento lo que dije y siempre he señalado que si no hay norma secundaria tenemos la ventaja como órganos garantes, si así viene la ley, particularmente de emitir lineamientos, de emitir criterios, de emitir procedimientos. Y si no hay algo en la norma, hay que ejercer esta facultad. Yo me acuerdo que en el caso de Lifaya se empezó, fue el tema de la protección de datos personales más en la vía del lineamiento y del criterio que propiamente de una norma. Inclusive actualmente en materia de protección de datos personales en posesión del sector público no hay regulación. Lo que hay es una regulación muy amplia en materia de protección de datos personales en posesión de entidades privadas. Pero además yo diría que si no hay normatividad, pues bueno, ejerzamos la facultad de interpretar para garantizar. ¿Qué es lo que ha hecho su servidor a la luz de esto cuando no teníamos normatividad? Pues precisamente presentar lineamientos en materia de protección de datos personales. Y presenté en su momento unos lineamientos donde se estableciera, obviamente la garantía de un derecho fundamental tiene que dar por ley, pero cuando no hay ley no te puedes esperar en presentar unos lineamientos donde se hablaba del principio de calidad, de consentimiento, de proporcionalidad, de finalidad, etcétera, etcétera. Creo que hasta ahí se pueda, con tal de garantizar el ejercicio de la protección de datos personales. Al final no se pudo lograr estos lineamientos y se quedó truncado. Pero entonces vino el tema de la facultad de interpretación vía las resoluciones. Y esto a la luz obviamente del propio artículo 16 constitucional y de manera particular en los estándares internacionales y más aún a la luz de la reforma en materia de derechos humanos, donde se interpreta conforme a la Constitución, los tratados internacionales y la interpretación que de estos hagan precisamente la Corte Internacional. Y ahí es donde podemos obviamente maximizar la protección del derecho fundamental de protección de datos personales, pero además la interpretación conforme o promine en favor, ¿verdad?, en este caso del titular de los datos personales. De que hay posibilidad de hacerlo, se puede. Sin embargo, el reto estaría en contar con un marco jurídico adecuado, y en este sentido simple y sencillamente señalar que yo comparto y estoy de acuerdo que en esta reforma del 20 de diciembre que aprobó la Cámara de Senadores el año pasado, entre las bondades que se tiene es precisamente en donde se establece la cláusula de autorización en favor del Congreso de la Unión para emitir 3 leyes de manera particular: la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley
de Archivos, Ley General de Archivos, y la Ley General de Protección de Datos Personales. Esto sin duda va a permitir uniformar, estandarizar, armonizar la normativa en materia de protección de datos personales. Hoy el reto es contar con un marco jurídico que dé certeza sobre esto. Yo insistía, ¿cómo asegurar la protección de los datos personales si no sabemos cuáles son los principios? ¿Cómo saber que se rompe el principio de proporcionalidad al momento que te dicen te voy a dar una beca? Lo vivimos en el Estado de México. Se daban apoyos educativos hace algunos años, y entre las cosas que se pedían era saber si el papá o la mamá habían sido candidatos de elección popular, o líderes sindicales, o líderes sociales. Ahí se rompe el principio de proporcionalidad. ¿Qué efecto tiene tener esa información respecto de dar una beca, un apoyo educativo a un estudiante? Entonces sí se necesita necesariamente del tema de la regulación. Me parece que el segundo reto de los órganos garantes de protección de datos personales en el ámbito local es entender, no regaño ni mucho menos, pero yo creo que sí es importante, es entender y comprender y concentrarnos en la acción de nuestro ámbito competencial. El tema es la protección de los datos personales en las bases de datos de los sujetos obligados, de las entidades federativas. Sin que esto no signifique que no coadyuvemos y estemos ahí pendientes, pero el tema, por ejemplo, del internet, que muchos luego se dice el internet y el uso adecuado del internet, la infancia y el internet, está bien, pero a mí me parece desde mi perspectiva que eso es un ámbito que corresponde hasta hoy al IFAI. Los órganos garantes, su reto de los locales es concentrarnos en el tema de la protección de la base de datos en posesión de los sujetos obligados, del tema del padrón de beneficiarios, del tema de lo que se pide como requisitos para obtener un apoyo gubernamental, el tema de las cámaras de videovigilancia. Cuando te anuncian y te dicen vamos a instalar 2000 cámaras de vigilancia, ¿qué tenemos que decir respecto de esto? ¿Cuáles son las medidas de seguridad que se van a tomar? O en el caso, que es un debate, es simple y sencillamente el tema de cuando te presentan al indiciado o al imputado. Tenemos o no que pronunciarnos si eso no tiene que ver con la protección de los datos personales, y si al final se tiene que distorsionar o no la imagen. Esos son de los temas en los que se tienen que concentrar los órganos garantes del ámbito local. Pero, por otra parte, me parece oportuno que también uno de los temas relevantes en el tema de la protección de los datos personales, más allá de la Ley General de Protección de Datos, me parece seguir insistiendo, seguir revisando esta oportunidad o esta propuesta que se hace de si un nuevo órgano constitucional autónomo del orden federal, digamos entre países el IFAI, que no sería el IFAI como órgano descentralizado no sectorizado, sino un nuevo órgano constitucional autónomo, debe ser o no, ¿sí?, un tribunal de alzada o de una segunda instancia para ver el tema o conocer de las resoluciones que recaigan en este caso al tema de las negativas de los derechos ARCO, porque al final ya también tiene que ver con el tema de la uniformidad. Lo comentaba hace un rato la comisionada Jimena Puente, y ponía un tema de referentes de casos ejemplificativos en materia de protección de datos personales. Yo creo que hay que revisarlo para poder uniformar también el piso respecto a la manera en que resolvemos los casos en materia de protección de datos personales. Por ejemplo, no hay que olvidar simple y sencillamente que como garantes de la protección de los datos personales, los órganos actuamos en dos aspectos. Es que hay que decirlo porque de repente yo creo que sí hay que tener esa claridad. Actuamos en dos aspectos como órganos garantes. El primero, de manera oficiosa, a la luz precisamente de los recursos de revisión en materia de transparencia y acceso a la información pública. Y entonces ahí de manera oficiosa nosotros como órganos garantes nos hemos pronunciado sobre el CUR, sobre el tema del RFC, sobre el tema de los padrones de beneficiarios, sobre el tema de la firma del servidor público, la firma del proveedor. Entonces a mí me parece que ahí es donde tenemos una primera actuación, y la segunda actuación que tenemos es cuando es promovida por el propio titular de los datos personales a través del ejercicio de los derechos ARCO.
Pero hay que decirlo, ahorita donde estamos más detenidos, más que en el ejercicio de los derechos ARCO, ha sido más a la luz de los recursos de revisión en materia de acceso a la información. La mayoría de los criterios tienen que ver a la luz de esos recursos de revisión. ¿Qué significa eso? Que tenemos que seguir fomentando y culturizando el tema del ejercicio de la protección de los datos personales, de los derechos ARCO. Y finalmente, solamente, y con esto terminaría, a mí me parece muy importante lo que se comentaba en la mañana, y yo por eso en los diferentes foros en los que he sido invitado he insistido mucho en el tema de explicitar, pero particularmente que los órganos garantes ejerzan la facultad de interpretación que establece el artículo 1 de la Constitución, porque precisamente el tema de ponderar si se está en favor, si lo que se debe de garantizar es la protección de los datos personales o el ejercicio del daño del derecho de acceso a la información, pues sí requiere obviamente esta ponderación, pero también requiere que estemos los órganos garantes conscientes, ¿sí?, de este ejercicio de interpretación que tenemos. Yo recordaré ahí algunos casos donde este tema del interés público, o el tema de la prueba de reserva, o el tema de mantener el anonimato de la información. Me acuerdo de un asunto en el que nosotros ya tenemos un tiempo que lo ejercíamos, cuando se pidió información sobre una facturas de un alto funcionario, donde se testa la información relativa a lo que consumió en bebidas y en alimentos. Y el argumento que se daba en aquel entonces era precisamente el que podía revelar aspectos sobre su perfil alimentario, sobre temas de su salud, o si tenía o no tenía diabetes, etcétera, etcétera. Esos eran argumentos como esos. Nosotros en la apoderación que hicimos creemos que en un tema de dar a conocer qué fue lo que se consumió y tal, si bien puede estar vinculado a un dato personal, ahí el tema es de la prueba del interés público, porque si al final del día lo que se consumió fueron bebidas alcohólicas, bebidas caras, bueno, pues lo que hay que hacer es revelar esa información. Al final prevaleció el tema de la confidencialidad. Y bueno, simple y sencillamente aquí yo dejaría mi participación y pues me pongo sus horas para cualquier comentario. Gracias. Agradecemos al licenciado Federico Guzmán Tamayo, comisionado del INFOEM, quien nos ha compartido diversos criterios y posicionamientos. Entre ellos habla de que el uso de la tecnología hace posible tener más información sobre el perfil de las personas. Habló sobre la importancia de la protección de datos personales como un derecho nuevo en construcción, de los retos a los que enfrentan los órganos garantes, que nos hemos convertido en garantes de los datos personales, del reto de contar con una regulación adecuada en materia de datos personales. Habla de que si no hay normas generales, podemos emitir lineamientos y criterios, ejercer la facultad de interpretar si no está debidamente regulado este derecho. Se refirió a las reformas aprobadas, de las bondades que tiene sobre las 3 leyes de transparencia de archivos y datos personales. Y un segundo reto, habló de entender y comprender el ámbito de la competencia. Asimismo, revisar si un nuevo órgano constitucional autónomo debe ser un tribunal de alzada de segunda instancia para revisar los temas del derecho ARCO. Asimismo, que los órganos actuamos en 2 aspectos: de manera oficiosa o a la luz de los recursos de revisión, y segundo, cuando se promueve por el titular de los datos personales. Le agradecemos su participación y continuamos con la participación de la licenciada Teresa Guajardo Berlanga, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila, que entre otras cosas en sus estudios tiene diplomado en Transparencia y Buen Gobierno por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, diplomado en Políticas Públicas, Gerencia y Gobierno Local por el Colegio Nacional de Ciencias Políticas de Administración Pública. Tiene un amplio currículum, entre otras actividades. Fue asesora parlamentaria de la diputada del 18º distrito en la legislatura de Coahuila. Ha sido abogada postulante en despachos, ha sido catedrática y ha dictado diversas conferencias en referente al tema de transparencia de la información pública. Tiene el uso de la voz. Gracias. Bueno, antes que nada quiero felicitar al consejero presidente del órgano de transparencia de aquí del estado de Baja California,
Adrián Alcalá, muchas felicidades por tu segundo informe. Asimismo, a los consejeros de este organismo, la consejera Viviana, el consejero Enrique, gracias por su recibimiento, por todas las atenciones que han tenido. Y felicidades por los logros que han hecho en materia de transparencia en este estado junto con su equipo de trabajo. Agradezco además enormemente la invitación que me hicieron para participar en este importante evento. Felicito a las conferencistas que estuvieron por aquí en la mañana dictando importantes conferencias y proporcionando datos tan importantes que nos ayudan a entender mucho mejor este tema. Y por supuesto un enorme honor compartir la mesa aquí con los colegas de diversos estados. Bueno, ya al ser la última participante, de los últimos participantes en el evento, porque aquí falta nuestro compañero, es más complicado, ¿no? Porque de alguna manera ya se ha dicho todo. Entonces voy a ser muy sintética para obviar repeticiones. Primeramente, como ya lo dijeron, vengo del estado de Coahuila. Estamos en un organismo público autónomo, ciudadanizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Nuestro principal objetivo, al igual que en otros estados, es precisamente la protección de los datos personales, así como garantizar el acceso a la información pública. En nuestra experiencia, en determinados momentos se ha confundido esta parte y ya de alguna manera ya se explicó por qué, de que se contraponen estos derechos. Sin embargo, ya con todo lo que hemos platicado, pues no se contraponen, sí pueden vivir en convivencia, son armónicos, simplemente hay que separarlos. En ocasiones es complicado determinar la línea tan delgada que existe entre la publicidad y la intimidad. Sin embargo, en el caso de Coahuila, las experiencias es que todo lo que se ha resuelto por cuestiones de información confidencial ha sido por recursos de revisión que se dan en atención a acceso a la información. Los datos, ¿qué es el derecho a la protección de datos personales? Bueno, como aquí bien lo comentaban, es un derecho fundamental que está reconocido en el artículo 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se refiere a que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos, al acceso, a la rectificación y a la cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad o bien para proteger los derechos de terceros. En Coahuila, la Ley de Acceso a la Información Pública entró en vigor en diciembre del 2004, sin embargo, es hasta el 2008 cuando entra en vigor una nueva ley donde se incluye en el capítulo 6 precisamente la protección de datos personales. Cuenta con 4 secciones, la primera que se refiere a disposiciones generales, la segunda que se refiere al tratamiento de los datos personales, la tercera precisamente a los derechos ARCO y la cuarta a los sujetos obligados frente al tratamiento de los datos personales. Bueno, entre las obligaciones que tienen de las dependencias es precisamente la protección de datos personales que están en poder de las entidades públicas. Como bien ya lo dijeron, los que están en posesión de los particulares, pues es competencia precisamente del IFAI. Nuestra ley en Coahuila define a los datos personales como la información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona identificada o identificable, y también considera como dato personal el nombre de una persona asociada a su origen étnico, racial, a sus preferencias sexuales, ideológicas, a su ADN, a su huella dactilar, etcétera. Este concepto, bueno, es muy importante porque nos da una luz donde muchas veces se confunde si el nombre por sí mismo es un dato personal.
De acuerdo con este concepto, el nombre por sí mismo no es considerado dato personal, sino que tiene que estar relacionado a estos elementos. En el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, en esta materia, expidió los lineamientos en cuanto a las medidas de seguridad que deben observar los sujetos obligados para la protección de los mismos, puesto que aquí, como bien comentaste, compañero, en su momento, si no se establece en la legislación, bueno, hay la posibilidad de crear estos lineamientos, estos criterios que se socializan ante las instituciones públicas a efecto de que protejan los datos personales. Este documento debe observar en los siguientes rubros: recepción, resguardo y consulta de los datos personales, los datos personales en soportes electrónicos, la transmisión de los datos personales en determinado momento, cómo podría darse, y los sistemas de protección de datos personales. Asimismo, también contamos con un sistema donde los sujetos obligados dan las bases de datos que tienen, se publicitan en la página de internet y se está pendiente de estarla actualizando. Como reto, bueno, también consideramos que es importante la capacitación y la socialización de este derecho ante los ciudadanos, puesto que al menos en el Estado es relativamente poca la participación en este tema. Donde hay mucha participación de la ciudadanía es en el acceso a la información, en tanto a través de las visitas que se hacen a las páginas de internet, como bien a través de las solicitudes de información. Pues ahora sí que con esto termino mi participación y les doy muchas gracias por su atención. Agradecemos la participación de la licenciada Teresa Ojardo Arganda, quien es consejera presidente del órgano garante en Coahuila, quien nos ha compartido las experiencias en su estado, cómo está regulado ya este derecho de la protección de datos personales. Nos hace una relatoría de algunos conceptos y finalmente ella nos habla de un sistema de protección de datos personales y que el reto es la capacitación y la socialización de este derecho ante los ciudadanos. Agradecemos su presencia y continuamos con nuestro último ponente. Él es el licenciado Miguel Ángel Caro Aguirre, quien es comisionado del Instituto del Órgano Garante de Tlaxcala, quien tiene diversas participaciones también ante foros, conferencias en diferentes lugares sobre este tema tan importante. Es maestro de educación superior, es docente académico, ha trabajado en diversas instituciones como docente y tiene una formación en diferentes en los sistemas de educación media y superior. Actualmente se desempeña como presidente del Instituto de la Comisión del Registro Estatal de Datos Personales. Le cedemos el uso de la voz al licenciado Miguel Ángel Caro Aguirre. Bien, muchas gracias. Yo prometo ser también muy breve y quiero puntualizar, ya no redundar sobre muchas cuestiones, así que me gustaría nada más puntualizar algunas cosas por las que vale la pena platicar, que pienso que vale la pena platicar este tema. La primera cuestión es que creo que es necesario tener una ley por dos razones. Ya históricamente, hace un rato los ponentes anteriores nos dijeron de dónde deriva el derecho, y algunos lo ubican en tercera o cuarta generación de derechos humanos, eso ya no tendríamos que discutirlo. Pero lo que sí es importante que los institutos sepamos es que esta ley es muy importante porque de alguna forma habla de una contradicción. Mientras que el derecho de acceso a la información pública dice que no media razón y que cualquier persona puede solicitar información, en el derecho de protección de datos personales debemos ser muy puntuales. Desde el titular de los datos personales, la única persona que puede acceder o solicitar algún trámite, y para ello se requiere su plena y total identificación. Esos son un derecho que pareciera una cuestión muy fácil, pero cuando conviven estas leyes, la ley de acceso a la información pública y la ley de datos personales, suele ser a veces un argumento para que se niegue información, o puede ser también el elemento que de alguna forma difunda información que no sea. Entonces, una sana convivencia de estos dos derechos creo que tiene que ver con la división de estas leyes. Es necesario, o sea, de veras, podemos aquí, los que son expertos en el tema, que hay muchos aquí,
pues de momento podemos tener muy claro. Sin embargo, en el momento de su implementación, esto genera un gran problema. Y eso ojalá más de un instituto podría platicarnos de esas experiencias cuando conviven esos dos derechos. Por un lado, el asunto de la vida privada y por un lado el asunto público. Y ambos derechos, por su naturaleza y procedimiento, resultan ser contradictorios. Y eso parece que es una importancia, es de relevante importancia. Una cuestión más es que estamos frente a un derecho que nos habla del reconocimiento a la vida privada de las personas. Y reconocimiento a la vida privada significa también el reconocimiento a la individualidad que cada sujeto puede tener. Y esto hasta hace algún tiempo era muy difícil de comprender, o es muy difícil de comprender. El individuo solamente era concebido en el campo sociológico, como estamos hechos, se ha visto normalmente, era el conglomerado, era la sociedad en su conjunto. De hecho, el derecho a acceso a la información pública es público y es el conglomerado, la ciudadanía pide que así sea. En el caso de la vida privada, ya lo puntualizó hace un minuto, es un derecho para cada uno y al ser individualizado es atomizado. Por lo tanto, la individualidad existe, pero pues quién sabe en qué momento la hacemos valer, no sabe en qué momento pudiera estar realmente en relevancia. Por eso es muy importante el derecho, en este caso el derecho a la vida privada, ¿no? Es muy importante porque se atomiza, aunque es individual, pues se atomiza y solamente a veces en esa sociedad solamente le hacemos caso a los grandes problemas. Cuando son 200, cuando son 300 que se manifiestan, entonces es un verdadero problema. Cuando eso es un individuo, pues quién sabe, ya te queda en la duda, ¿no? Queda en la duda. Entonces esto nos habla de una nueva emergencia, de una nueva cultura. O sea, estamos frente a este hecho. Esta nueva cultura, en el mundo generalizado, se habla de los ciudadanos del mundo. Cuando uno escucha esta palabra, ciudadano del mundo, todavía a uno le da como risa. ¿Cómo voy a ser ciudadano del mundo? Bueno, pues realmente el reconocimiento a la vida privada, por los antecedentes históricos que han señalado, la insurgencia de las tecnologías, nos habla de esto, de este reconocimiento que el valor del dato, el valor de la persona puede tener, porque este dato hoy en día podemos estarlo viendo aquí en México y podría estarse reproduciendo en Inglaterra, en España, en Francia, en otro lugar, los datos que nosotros ni siquiera sabemos que esos datos andan circulando. Y eso nos lleva a ser verdaderamente los ciudadanos del mundo y nos habla de un asunto de universalización y de individualidad que corresponde a cada persona. Por eso yo creo que hay algunas cosas que valen la pena decir. En nuestra reglamentación, que tiene exactamente un año, hace un año tiene que estamos trabajando en este tema, el antecedente estaba justamente como en la mayoría de las leyes de los estados, convivían estos dos derechos en conjunto. La separación de estos dos derechos nos lleva hacia cómo pensar, cómo instrumentar realmente la protección de los datos personales. Porque bueno, el concepto está muy bien, ya operativamente, en términos teóricos ya podemos definir qué es un dato personal y cómo se caracteriza. El problema no está en un momento conceptual, sino está en un momento práctico. Es decir, hay diferentes formas de garantizar el derecho de acceso a la información, en este caso el derecho a la protección. Y uno de ellos es la creación de los sistemas de datos personales. Este es el modelo que hemos seguido, yo creo que en Tlaxcala, y creo que es el que tiene el Instituto Federal, el InfoDF también tiene este mismo sistema, porque hay que instrumentar mecanismos, porque uno dice, bueno, pues hay que proteger la vida privada, sí, pero ¿cómo? Entonces la primera forma que tiene es la construcción de sistemas de datos personales. Y en Tlaxcala justamente elaboramos esta idea, pero en la esencia alguien diría, bueno, pues es que hay que crear sistemas, hay que crear archivos y ya con eso protegimos la vida privada. Bueno, en realidad esa es la esencia, pero lo que está en el fondo es el artículo 16, que el ciudadano pueda hacer valer los derechos ARCO. Es decir, cuando llegamos a una dependencia y no existe una sistematización de los datos personales, es imposible que el ciudadano, aunque constitucionalmente se diga que el artículo 16 lo protege para que pueda hacer valer sus derechos ARCO, no existen. O sea, hay un desorden en toda la visión administrativa, los datos personales probablemente estén en alguna caja o ya se hubieran dado desaparecidos, quién sabe, hay toda una cosa rara en la administración pública, y eso cuando bien nos va, porque en otros casos normalmente todos esos datos de una administración a otra se desaparecen, y eso es un problema que tenemos todavía, que justamente, decía aquí el comisionado, tiene que ver con cerrar este círculo virtuoso que tiene que ver con la ley de acceso a la información pública, existiendo leyes de acceso a la información pública, ley de archivos y la ley de datos personales. O sea, el reto para los estados no está únicamente en tener una buena ley de acceso o tener una buena ley
de datos personales si todavía tenemos la carencia de los archivos? Porque justamente los datos personales están caracterizados dentro del sistema de datos personales que son de archivo, fundamentalmente, ya sea de trámite o de concentración. Entonces creo que ahí empieza un primer reto que es operativo, y ya entonces ahora, lejos de resolver el problema, ya lo complicamos más, ya creo que lo complique más, porque estas 3 leyes son como condiciones necesarias para poder operarlas. Digo, afortunadamente en la escala, estas 3 leyes ya empiezan a operar, aunque todavía muy lento, muy despacio, pero bueno, ya creo que vamos en un avance. Bueno, yo únicamente puedo referir algunas de las responsabilidades que tenemos en este caso. En la primera parte, ya lo decía la comisionada Pérez Jaén, dice, un primer paso es que haya responsables de los sistemas de datos personales. Si no existe esto, pues en el discurso todo el mundo podría decir que hay responsabilidad respecto a quién va a atender este tema, pero en realidad no lo habría. O sea, todo el mundo podría en términos de discurso decir que sí es cierto, pero en términos de lo práctico no lo existe. Entonces, una primera parte es el nombramiento del responsable y su capacitación, que realmente aquí nosotros ya podemos discutir en términos más profundos y la controversias y cosas, pero operativamente no todo mundo está en esta dinámica. Esta es una nueva cultura que está emergiendo y que tendríamos que empezar capacitando todos los institutos y luego todos los sujetos obligados. Y nosotros hemos puesto énfasis en que los que son responsables de los sistemas de datos personales sean los primeros en capacitarse. Y al capacitarse surge un pequeño problema o una gran oportunidad. Hasta ahora, el dato, para muchos ciudadanos, los datos personales carecen de valor. La vida de la persona, no sé por qué, pero en este país, la vida de la persona a veces carece de valor. O sea, nosotros mismos, yo puedo hacer ahorita el experimento aquí afuera, y si traigo unos lapiceros y le puedo decir, mire, le voy a regalar este lapicero, pero por favor recomiéndeme a 3 vecinos más que tengan necesidad de tal. Y por un lapicero podemos entregar ciertos datos personales. O sea, porque todavía no tenemos un asunto de valor. Y esa es la primera cuestión que tenemos que recuperar. Ese es un primer reto y un reto fundamental, el recuperar lo que es el valor a la vida privada. En función de esto, pues yo únicamente puedo referenciar algunas cosas que me parecen importantes en estos 3 retos, que no quiero abusar de la palabra, pero yo nada más quiero puntualizar tres retos que yo creo que tendrían que generarse. La primera es que en materia de datos personales se tiene que atender de manera anticipada, y lo digo porque tenemos que hacerlo de manera urgente. Después de la exhibición de un dato personal sensible o en las condiciones que ustedes lo quieren poner, nada repara el daño al sujeto, nada. Si después de que ya uno ha sido exhibido como presunto implicado, ya está en los medios, no hay nada que repare el daño. O sea, decir, hasta ahora no tenemos un elemento que pueda decir vamos a reparar el daño. Podrá a lo mejor hacer toda la demanda y irnos al IFAI y responder muchas cosas, habrá una sanción para el sujeto obligado, pero a la persona ya no se le puede, ya lo que se hizo ya no se puede reparar. Entonces, por eso creo que hay una primera tarea de que sí tenemos que poner importancia y énfasis en el tema de datos personales, porque se tiene que trabajar de manera anticipada, ¿sí? Y de ahí viene un reto que se deriva de este. El segundo tiene que ver con las sanciones. Muchos de los institutos, y además nada más en la Ley de Acceso a la Información Pública, han acuñado una frase aquí, que hay dientes sin calcio, por ejemplo. No tenemos facultades sancionatorias. En nuestra experiencia en Tlaxcala todavía tuvimos oportunidad de poder sancionar al sujeto obligado, que era el presidente municipal, por una sanción económica que la tenía que pagar de su propio recurso. Pero en la nueva ley, ya cuando nos dieron más facultades y más ampliaron, ya no pudimos, ya se queda la recomendación y hasta ahí se acaba. Todos los institutos tenemos este problema. Si en este momento poniéndonos de acuerdo se legislara en materia de datos personales, creo que en la mayoría de los estados quedaríamos otra vez en el asunto de poder hacer recomendaciones. Bueno, sería un gran avance, pero todavía creo que falta ese énfasis. El segundo reto que todavía tendríamos, que tiene que ver con el reconocimiento de este derecho, ya lo han puntualizado, es uno que tenemos frente a la justicia. Es decir, hoy en día el artículo 16 señala que podríamos oponernos. Y yo les digo, ¿en qué sistema jurídico, después de haber pagado o purgado una pena, al sujeto que ha sido sancionado le podemos otorgar la bendición de oponerse a que su nombre sea publicado como delincuente?
y yo no sé si todavía la sociedad inclusive ya esté preparado para eso, que se llama el derecho al olvido. Es decir, realmente cuántas sociedades están en este, y es un reto cultural, es un reto social todavía, porque ahí estaría esta parte, a lo mismo que el asunto de los presuntos delincuentes, cómo estaríamos de acuerdo en esa primera parte. Y una pretensión más que es urgente de atenderse en esta primera fase, es que hoy en día los padrones de los beneficiarios, nos parezca o no, de programas sociales, pueden circular indiferentemente. O sea, es decir, ¿por qué es urgente tocar el tema de las legislaciones locales en materia de protección de datos personales? Simple y sencillamente porque los padrones de los beneficiarios pueden circular indistintamente para fines para los cuales no fueron hechos. ¿Y por qué se puede circular? Pues porque no hay ninguna sanción. Y ya le dijeron los abogados, lo que no está prohibido estaría permitido. Entonces yo creo que por eso sí vale la pena estos esfuerzos importantes en estos foros para homogeneizar, para socializar este asunto. Y yo dejaría, en lo más importante es que hay que atenderlo previo, anticipadamente. Después no hay nada que se pueda reparar. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Miguel Ángel Carro Aguirre, comisionado del órgano garante de Tlaxcala, quien nos, entre otras cosas, nos habló de la importancia de ser puntuales en el acceso a la información de los datos personales. Únicamente deberá de darse a los titulares, que se dé una sana convivencia entre los dos derechos y separar los mismos. Hablamos del asunto de la vida privada y lo público, de que estamos frente a un derecho de reconocimiento a la vida privada de las personas, de una nueva cultura de los ciudadanos del mundo, valor del dato de las personas, que el ciudadano pueda hacer valer su derecho ARCO, que lo pueda hacer valer como es establecido. Habló de las leyes, de la ley de archivos, la importancia de la ley de datos personales, y específicamente de algunos retos, como es en materia de datos personales atender de manera anticipada, de las sanciones, dotar de facultades a los órganos garantes del derecho al olvido, y finalmente de los padrones de beneficiarios que son circulados. Es cuanto. Agradecemos a todos los ponentes que han participado en esta mesa de trabajo, y no sé si alguno de los miembros de los que nos acompañan en esta sesión de trabajo quiere hacer alguna pregunta referente al tema. Pues si no hay ninguna pregunta, vamos a proceder con la entrega de unos reconocimientos. Le vamos a pedir a las compañeras nos auxilien con los reconocimientos y los presentes que tenemos preparados para ustedes. Pues brindemos un fuerte aplauso a los ponentes, por favor. Bueno, el maestro Oscar Guerra se disculpó, tuvo que retirarse un momento, y aquí le vamos a guardar sus reconocimientos y le vamos a... Los vamos a entregar en el orden que me los dieron. En primer término, a la maestra Mayra Romero Gaitán, por favor, nos hace el honor de pasar aquí al frente para recibir su reconocimiento. Al licenciado Federico Guzmán Tamayo. A la licenciada Teresa Ojargo Berlanga.
Al licenciado Miguel Ángel Carro Aguirre. Presidente, instrucción. Una foto, si nos acompañan todos, Sí. por favor, acá al frente. Sí, por favor, Todo el recuerdo. los participantes, una foto acá en el escenario. Les recordamos que el día de mañana continuamos con la jornada a partir de las 10 de la mañana, 10 de la mañana, con la conferencia de Ricardo Jiménez de Cintra, Colectivo de Municipios Transparentes. Allá aquí al frente. Municipios Transparentes. Como si es que como no me tomó fotos, A las 10 de la mañana, muy ¿no? feo este.